les decía, no garantiza que no vaya a ser sujeto de revisión o que pueda con ese comportamiento evitar la llegada de la autoridad fiscal. A veces, incluso los contribuyentes que llevan un muy buen comportamiento fiscal se enojan, se molestan al ser revisados porque, pues a su juicio, deberían de buscar a aquellos que es notorio que están evadiendo al fisco. Pero no es así como funciona esto. El SAT tiene algo que se llama facultad discrecional. Puede elegir practicar visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, y lo hará a quien él desee. Entonces, no hay forma de saber que le va a tocar a un contribuyente y hacer algo para evitarlo. O sea, ni siquiera podemos ir a hablar con el administrador desconcentrado de auditoría fiscal para decirle, ayer me dejaron un citatorio para una visita domiciliaria, yo quiero pedirle que por favor no me haga la visita, mire, yo le traigo lo que sea. Ya no, ya no. ¿Por qué? Porque la orden de visita a esas fechas ya está emitida, ya está firmada, lo único que falta es ser entregada. Entonces, no hay manera de evitarlo. Contador Flavio, me atreví a contestar la siguiente pregunta que tengo en un cuestionario, o mejor dicho, en una lista que pues me preguntaban si hay alguna manera de evitar la visita domiciliaria. Pero continuamos. Continuamos. Después, después de que se levanta, a ver, ¿qué debe de hacer el contribuyente o el contador cuando observa que existe una ilegalidad en el procedimiento de la visita? Bien, cuando un contador está capacitado, está actualizado, está a la vanguardia y conoce el procedimiento que debe seguirse en la visita domiciliaria, le resulta muy fácil observar y descubrir las ilegalidades. Hablamos desde la emisión de la orden de visita hasta el levantamiento del acta final. Puede observar, esto es ilegal, esto es ilegal, esto es ilegal. Yo le puedo decir que conviene que se continúe con la revisión de la visita domiciliaria hasta que se levante el acta final, mientras vaya tomando nota de esas ilegalidades que ya descubrió, porque de emitirse la resolución determinante de crédito, ya tiene usted elementos importantes para que se declare la nulidad de la resolución. ¿Cuál es la ventaja? Como dejamos que corra toda la visita, que se lleve a cabo, incluso que se notifique la resolución determinante de crédito, la vamos a impugnar cuando tengamos una sentencia de nulidad lisa y llana, porque hacemos valer todas esas ilegalidades. Entonces, al anularse la resolución, resulta que la autoridad fiscal ya no puede volver a revisar el mismo ejercicio fiscal. Entonces es algo así como un seguro el tener esas ilegalidades en el trayecto de la visita domiciliaria para vaciarlas en la demanda y además de obtener una nulidad sillana, bueno, pues tenemos ya el seguro, el broche de que no me van a volver a revisar ese ejercicio fiscal por estas contribuciones. Así sería. No sucede mucho, sucede algunas veces que en la orden de visita, se anote el nombre de varios visitadores. Supongamos, por el caso de que no vaya el visitador tal, entre el visitador B, o si no, entre el visitador C. Es legal que en la orden de visita
se anote el nombre de muchos visitadores? Bueno, eh, esto tiene su historia, no muy larga, pero la tiene porque el Código Fiscal de la Federación establece literalmente que los visitadores se van a presentar en el domicilio fiscal. Entonces, habla de los visitadores señalándolos en plural. ¿Cuántos son? Bueno, pues son más de dos, o dos o más, ¿sí? Desde que son dos ya es plural y pueden ser más. Entonces, no hay una limitante en el Código Fiscal de la Federación que establezca cuántos visitadores se señalan o se nombran para practicar la visita domiciliaria. Ahora, lo cierto es que el Código Fiscal de la Federación establece que los visitadores deben de ser designados en la orden de visita. ¿Esto qué quiere decir? Que debe aparecer su nombre. Entonces, hay una idea, ¿sí? En el sentido de que si nombraron a 10 personas, pues en una lógica muy rigurosa, pues las 10 personas tendrían que llegar porque fueron nombradas todas, pero cuando se emite la orden, se emplea una terminología que permite que lleguen 2, 3, pero forzosamente tienen que ser más de uno, y no necesariamente todos. En la orden de visita se dice que los visitadores designados podrán desarrollar la visita de manera conjunta o indistinta, ¿sí? De tal manera que pueden llegar 2 o 3 o los 16. Como así está ordenado por el administrador desconcentrado de auditoría, pues se permite que pues puedan llegar muchos. Ahora, esto tuvo su estudio profundo cuando también se habló del ejecutor, a que se refiere el artículo 152 del Código Fiscal, porque ahí literalmente dice el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora, y ahí se refiere en singular. Y todos los que hablamos español y terminamos el sexto año sabemos que singular es uno. Entonces, para visitas domiciliarias, dice los visitadores y acá dice el ejecutor, y en riguroso interpretación gramatical, pues aquí pueden ser muchos y aquí puede ser uno, y entonces resulta que en los mandamientos de ejecución, lo mismo que en las órdenes de visita, se menciona a todo el personal ejecutor, es decir, todos los ejecutores salen ahí, y bueno, los abogados brincamos y dijimos, bueno, pues no, que aquí es uno, porque allá sí son varios, pero aquí es uno. Y la segunda sala de la Suprema Corte dijo que cuando se hablaba del ejecutor, se hacía referencia al cargo, no al número de personas. Y con eso, esa jurisprudencia dio respuesta a las dos partes y dijo, visita domiciliaria y diligencia, requerimiento de pago de embargo, deben tener la designación de los visitadores o los ejecutores, es decir, varios. Entonces, sí es correcto, esto deriva del texto del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que les repito, en el curso vamos a hablar de artículos para que los podamos leer, los podamos estudiar, porque no se trata nada más de ver opiniones, también se trata de tener criterios con jurisprudencias que les voy a proporcionar desde luego, para que ustedes mismos puedan llegar a sus conclusiones e incluso puedan observar el comportamiento de los visitadores y descubrir esas ilegalidades. Esa es mi respuesta.
La otra sería, ¿cuánto tiempo debe durar una visita domiciliaria? ¿Existe algún rango o depende del tipo de empresa? ¿Cuánto tiempo debe durar una visita domiciliaria? Ok. Los visitadores deben de desarrollar visita domiciliaria en términos generales en 12 meses a partir del día en que se entrega la orden de visita y se levante el acta de inicio. Son 12 meses. En este caso, de acuerdo al artículo 13 del Código Fiscal, los meses se cuentan de fecha a fecha, ¿sí? De tal manera que si empiezan hoy, 7 de julio, bueno, pues será 7 de agosto, un mes, y así hasta que terminen los 12 meses. Estas visitas se pueden suspender, ¿sí? Y también se pueden alargar. Hay casos específicos, pero en términos generales son 12 meses. Ya con profundidad en el curso hablaremos de por qué se suspende y la distinción entre lo que es suspensión y lo que es interrupción. En materia fiscal hay que estar muy pendientes de los términos que se emplean, de las palabras que se usan, porque tienen un peso trascendental, ¿sí? Una consecuencia importante de emplear uno u otra palabra. Y también voy a aprovechar el curso de defensa fiscal contra visitas domiciliarias para poderles dar una explicación al respecto, porque desde el punto de vista de la defensa, la argumentación, las palabras nos van a hacer ganar los juicios. Y muchas veces ese es uno de los errores o de las deficiencias que tienen las autoridades fiscales. A ellos les da igual decir factura electrónica que comprobante fiscal digital por internet. Y convencen a todo el mundo de que es lo mismo. Y no es igual. ¿Por qué? Porque factura electrónica no existe. Es una figura jurídica que no existe. Entonces, si un visitador llega y le dice, oye, dame la factura electrónica de esto, y usted le dice, no, pues es que no tengo, pues lo vamos a sancionar y le rechazamos la deducción. Sí, bueno, pues en una demanda yo voy a decir que me requieren un documento que no existe y no estoy obligado a lo imposible. Yo no te puedo dar lo que no existe. Luego, entonces, tu determinación es ilegal porque no tienes un fundamento jurídico para requerirme la factura electrónica. Creo que me estoy desviando, pero ya les sirve. Luego me emociono porque ya estoy entrando en el curso, pero como se pueden dar cuenta, el curso va a ser muy enriquecedor porque va usted a conocer cosas que no se imagina de una visita domiciliaria. Dígame. Después de que se levante el acta final, ¿qué tiempo tiene la autoridad fiscal para notificar la resolución definitiva determinante de crédito fiscal? Bien, cuando se levanta la última acta, el acta final de la visita domiciliaria, obviamente se van a determinar diferencias, va a haber observaciones, va a haber determinación de infracciones y todo eso lo tienen que hacer en una resolución definitiva que se deberá de notificar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se levantó el acta final. Aquí hay algo importante. El plazo de los 6 meses incluye el día en que se notifica la resolución definitiva determinante de crédito fiscal, pero no incluye el día siguiente, que es cuando surte efectos, ¿sí? Entonces, lo importante es saber que se debe notificar dentro de los 6 meses. En este caso, fíjese, vamos a hablar en el curso
de lo importante que es esa notificación y la trascendencia fiscal que tiene en materia de defensa. Nada más imagínese que le notifican la liquidación, como comúnmente se llama, ¿sí? Y usted como contador se angustia, ya sabe cuánto es, ya sabe pues que el contribuyente va a salir perdiendo mucho dinero y demás cosas, y además multa, actualización y recargos. Y yo le voy a enseñar a analizar esa notificación y tal vez nos demos cuenta de que la entrega, la notificación de la resolución definitiva es ilegal. Supongamos porque el notificador no plasmó en el acta de notificación cómo se cercioró de encontrarse en el domicilio a notificar, en el domicilio fiscal. Y entonces la notificación es ilegal. ¿Cuál es la consecuencia? Que la resolución no nace a la vida jurídica, es decir, como no hay notificación lícita, pues entonces no me la han notificado. Esto significa que usted puede dejar transcurrir los 6 meses más un día y después presenta una demanda y le dice, me doy por notificado hasta hoy, y eso quiere decir que ya se pasaron los 6 meses. Y si se pasaron los 6 meses, ¿qué cree? Se va a dejar sin efectos todo lo actuado. Para eso es importantísimo que sepamos cómo se debe llevar a cabo esa notificación para que legalmente se notifique la resolución en 6 meses, porque ese es el plazo que tiene la autoridad, 6 meses para notificar la resolución definitiva a partir de la fecha en que se levanta el acta final de la visita domiciliaria. Esa es mi respuesta. No tiene su... Pregunta, si se sí. declara la nulidad lisa y llana de la resolución definitiva proveniente de una visita domiciliaria, la autoridad fiscal puede volver a revisar el mismo ejercicio y las mismas contribuciones. Se supone que nadie está obligado a resolver 2 veces el mismo caso, pero en su opinión, la autoridad puede volver a revisar 2 veces el mismo Bueno, importe. hace un momento les había dicho que al tener una nulidad lisa y llana, bueno, pues ya nos libramos de que nos revisen ese ejercicio. Sin embargo, el Código Fiscal establece que sí es posible que la autoridad revise, pero tendría que haber hechos totalmente distintos a los conocidos en la visita domiciliaria y que se conozcan por terceros, ¿sí? Obviamente, estos hechos, ¿sí?, son circunstancias que jamás se revisaron en la visita domiciliaria, digamos que de impuesto sobre la renta o de IVA, de ese ejercicio en particular, y con posterioridad a la sentencia de nulidad lisa y llana, la autoridad fiscal conoce de estos hechos. Tuvimos una situación así en Campeche. Y resulta que el propio contribuyente impugnó una resolución que le negaba la devolución del saldo a favor precisamente del ejercicio fiscal que le habían revisado en materia de renta y de IVA. Y cuando hizo su solicitud, presentó documentos, en esa época no teníamos CFDI, presentó comprobantes fiscales que no estaban comprendidos en su contabilidad. Y entonces la autoridad, en este caso el SAT, ya era SAT, le volvió a revisar el ejercicio fiscal precisamente por esos comprobantes, porque estaba solicitando devolución y esos comprobantes no se habían observado. Entonces, sí es posible, es una cuestión sumamente extraordinaria, sumamente extraordinaria. Hoy
dudo que pueda suceder algo así porque tenemos FDI, todo está controlado electrónicamente. Pero sí podría por esa razón, ¿sí? Dígame. Pues sabemos que habrá más preguntas por responder. En este caso dejamos que será 5 minutos para cerrar. Si alguno de nuestros compañeros, contadores, abogados, fiscalistas, desea realizar alguna pregunta, queda a disposición del maestro Arturo. Mario Desiderio veo que tiene encendido su micrófono. No sé si quiere usted aportar algo, hacer una pregunta. Estoy a sus órdenes. Si alguien quiere hacer una pregunta, también puede levantar una manita que hay ahí, por ahí en el Zoom, en la parte de abajo. Zoila, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿O le interesa? No, muchas gracias. Ok, gracias, Zoila. Bien, yo sé que este es un tema muy importante. Les decía, la visita domiciliaria es la facultad de comprobación por excelencia, es el medio por el que el SAT, el Seguro Social, finanzas, entran al domicilio fiscal y pueden revisar todo lo que se les antoja. Estamos hablando no solamente de su contabilidad, también estamos hablando de archiveros, estamos hablando de cajas fuertes, estamos hablando de todo, ¿sí? De todo absolutamente. Y acuérdense que se pueden aplicar presunciones. ¿A qué me refiero? Si se encuentran documentos comprobantes de pago en el domicilio fiscal del contribuyente que no están a nombre del contribuyente, se presume que son del contribuyente, salvo prueba en contrario. Entonces, pues es algo riesgoso, si usted quiere, es algo complicado, pero la autoridad fiscal tiene un arsenal en el Código Fiscal de presunciones, pues para poder determinar diferencias y obviamente obtener un pago complementario en impuestos, además de las sanciones, de las multas que va a imponer. Este curso lo he estado mejorando constantemente y al día de hoy tenemos un paquete para usted que le va a sorprender desde el principio. Entonces, pues yo le pido que nos acompañe, inscríbase, venga al curso Defensa Fiscal contra Visitas Domiciliarias. Yo lo espero con gusto y ahí le voy a contestar todas las preguntas que usted quiera porque tenemos micrófono abierto, como aquí, ¿sí? Gracias, contador Flavio, muy amable y quedo a sus órdenes. Sí, así es, amigos. Pueden aprovechar la preventa hasta el último día antes de que inicie. Se les va a respetar el precio de preventa porque es un maestro de gran trayectoria. Entonces, para que muchos compañeros contadores y abogados tengan la oportunidad de llenarse de conocimientos, les vamos a respetar el precio de preventa un día antes de que inicie este curso taller. Sobre todo les servirá para blindarse, para actuar de manera correcta, saber argumentar, porque recuerden que como pensamos, escribimos. Entonces, nuestra idea es que usted sepa actuar de la mejor manera en una visita domiciliaria y tener éxito en las mismas. Recuerde, 921-113-4022 y se les va a respetar el precio de preventa. ¿Algo más, maestro, que desee No, pues sería agregar? todo. Sería todo. Nada más deseo que pasen un excelente día y que preparen sus preguntas para el día 21 de julio en nuestro curso Defensa Fiscal contra Visitas Domiciliarias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, contador Flavio.
Y bueno, me despido y le dejo sus micrófonos. Que pasen excelente tarde, amigos contadores, abogados, fiscalistas. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor.